Reverdeciendo por el Rema de Dios. Un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Presentado por Iglesia de Cristo Presencia, Ministerios Ebenecer, Varillas, Huehuetenango. Un rema tomado del cofre de Dios y la urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hebreos 9:4. Reverdece, florece y fructifica con la palabra de Dios. Bienvenidos. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Para entrar a la meditación de la palabra, les voy a pedir que me acompañen en oración. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús vamos a meditar en tu palabra, Padre amado. Yo te pido, Señor, que tú uses mi vida para trasladar un rema de bendición a tu pueblo, Padre. Que esta palabra lleve, Señor, edificación, consolación y exhortación a tu pueblo, amado Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y el tema a desarrollar en esta tarde, hermanos, es amor al mal. Y la palabra del Señor nos dice en Salmos, capítulo 52, versículo 3. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Y vamos a definir acá la palabra amor. Y amor es el sentimiento vivo, afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Podemos entender entonces que el amor definitivamente tiene que ser un sentimiento bueno, pero acá la palabra del Señor nos dice que amas el mal más que el bien. Entonces entendemos acá que de la persona de quien habla este capítulo, amó primeramente el bien, pero en su involución del amor, amó más el mal. Y relaciona acá el mal con la mentira. Y la palabra mentira se puede definir como la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. O sea, la persona sabe que lo que está hablando, que lo que está diciendo no es verdad. Y podemos encontrar que hay sinónimos de la mentira, como el engaño, el fraude, la falsedad, el pecado. Entonces podemos decir, amado hermano, en esta tarde, y le vamos a dar una definición a amor al mal como el amor a la mentira y al engaño. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 52 de Salmos, el Señor nos habla de un personaje llamado Doeg. Y este salmo lo escribió David. Y David, recordemos que el Señor lo ungió como rey, pero a Saúl no le pareció. Entonces el Saúl empieza a perseguir a David. Y en medio de esa persecución, hubieron hombres que conspiraron contra él y al tratar de herir a David, causaron la muerte de hombres inocentes. Y de eso se trata el Salmo 52. Y la palabra del Señor nos dice que en 1 de Samuel 21 y 22 nos relata la historia. Porque aquí David va huyendo y llega a una ciudad llamada Nob. Y esta ciudad era conocida como la ciudad de los sacerdotes. Y ahí en ese momento en turno estaba el sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech ve a David y se asombra, porque David venía solo, venía claro, sin armamento. Entonces le pregunta a Ahimelech a David que qué era lo que estaba diciendo y David no le dice la verdad. Pero David venía huyendo de Saúl y David traía hambre y le dice al sacerdote Ahimelech que le ayude, que si tiene alimento. Y el sacerdote le dice que solo tiene los panes que habían estado delante de la presencia del Señor. Y David le dice que si se los puede dar. Y el sacerdote se los da
y David come con los hombres que iban con él. Entonces vemos que ese día estaba ahí Doeg. Y vemos en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional, dice: aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Ese día que David iba huyendo estaba este hombre. Y nos dice aquí la palabra que él era un jefe de los pastores de Saúl. Entonces podemos entender que este hombre era siervo de Saúl. Y vemos que él estaba ahí por algún motivo. Dice las otras versiones que él estaba para cumplir un voto al Señor. Pero vemos que este hombre en su corazón amaba el bien. Porque así se dice, amabas el bien, le dice. Entonces él amaba el bien, pero en su corazón surgió un amor prohibido y decidió amar al mal. Y acá la palabra nos dice que este hombre era edomita. Eso quiere decir que este hombre venía de Edom. ¿Y qué significa Edom? Era el territorio de Esaú. Entonces podemos ver que este hombre llamado Doeg era descendiente de Esaú. Y vamos a estudiar, hermanos, por qué es tan importante saber de dónde venía este hombre. Y en Génesis capítulo 25, versículos del 32 al 34, encontramos que dice la palabra del Señor. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire, hermano, ¿qué es lo que hizo Esaú? Este hombre es conocido en la palabra del Señor como un primogénito. Pero ¿qué pasó en su corazón? Menospreció aquello que el Señor le había dado. Y la primogenitura, dice la palabra del Señor, que el primogénito era escogido por el Señor. El primogénito no era cualquier persona, era el que seguía. Tenía que llevar a cabo la descendencia, tenía que llevar a cabo el legado del Padre. Pero este hombre dice que ese día despreció lo que el Señor le había dado. Y en Hebreos 12:16 la palabra del Señor nos dice: no cometan inmoralidades sexuales ni le falten al respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como hijo mayor a cambio de una sola comida. Y en la Reina Valera del 60, este mismo versículo dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Y qué significa la palabra profano? Que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas, nos dice. Vemos que este hombre Esaú despreció a Dios y no mostró respeto por aquello que Dios le había elegido, porque este era un propósito que tenía Esaú, de seguir el legado de su padre. Y no solo eso, el primogénito recibía una doble porción. Puede entenderlo en este tiempo, hermano, como un hombre que tiene empresas y al primogénito le toca la mayor cantidad de empresas, podríamos decirle. Así era la bendición de Esaú, pero Esaú despreció a Dios. Entonces yo te pregunto ahora, hermano, ¿será que no Dios te ha dado algún don, algún servicio? Tú tienes un talento que el Señor te ha dado y que tú no lo has puesto para el servicio al Señor, y así has despreciado lo que el Señor te ha dado. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque vemos que Doeg era descendiente de Esaú.
Y quiero que se quede con ese pensamiento de que Doeg se parece mucho a Esaú porque ellos despreciaron las cosas del Señor. Y seguimos adelante. Entonces, ¿cuál fue la maldad y mentira de Doeg? Y mire cuál fue la maldad. En 1 Samuel, capítulo 22, del 9 al 20, leemos en la palabra del Señor, pero en esta ocasión vamos a leer 3 versículos. Y la palabra dice: entonces Doeg edomita, recuerde que venía de Esaú, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por los sacerdotes a Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Aparentemente aquí no hubo una mentira, porque si leemos anteriormente, en los versículos anteriores a esto, en la historia en 1 Samuel 21, vemos que David sí llega a la ciudad de Nob, pero vemos que el sacerdote Ahimelech no consultó al Señor, simplemente él ayudó a David. Incluso David le había ocultado que venía huyendo de Saúl. Pero más sin embargo, vemos que aquí Doeg inventó una mentira. ¿Por qué? Porque él dijo que habían consultado, el sacerdote había consultado a Jehová e incluso le había dado armas. Pero vemos acá entonces que la mentira se había adueñado de Doeg. Y entonces el trasfondo real o las intenciones reales que tenía este hombre era la destrucción. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 22, 17 al 20, encontramos que al dar su reporte causó la muerte y la destrucción de los sacerdotes. Y la palabra del Señor dice en 1 Samuel 22, 17 al 20, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Vemos acá que Doeg descubrió la maldad de su corazón, porque aquí vemos que al igual que Esaú, porque aquí la palabra nos menciona claramente, Doeg el edomita nos menciona varias veces, vemos que este hombre, al igual que Esaú, despreció y no respetó a Dios. Y se convirtió en un profano igual que Esaú, porque ese día mató a los sacerdotes. Si vemos, los demás siervos de Saúl no quisieron matar a los sacerdotes, ellos temieron. Pero en cambio Doeg solamente escuchó la orden del rey e instantáneamente mató ese día a los sacerdotes. Fueron 85 varones. Y que nos dice que vestían de efod de lino. Entonces podemos entender que estos hombres eran justos, porque aquí la palabra del Señor nos dice que el lino fino son las obras justas de los santos. Entonces entendemos, hermano, que este hombre lo que realmente quería era matar, destruir. Y vemos, hermano, que los sacerdotes
eran las personas consagradas al uso y servicio exclusivo en el templo de Dios. Entonces ese día realmente este hombre llevó una gran mortandad a aquella ciudad. E incluso, hermanos, llegó a matar a niños, como nos dice aquí, a mujeres. ¿Qué tenían ellos que ver? ¿Qué tenían ellos que ver acerca del informe que él había dado? Pero al contrario, a él no le importó y mató a quien se le pusiera enfrente. Entonces, esto nos hace reflexionar, hermanos, en el valor y poder que tienen las palabras, porque el resultado de ellas determinará la intención con la que se dijeron, ya que si no fueron dichas como conviene o en el momento apropiado, causarán mucho daño. Definitivamente nuestras palabras tienen poder. Y aquí es donde yo entro al tema, hermano, porque muchas veces nosotros tenemos reuniones como hermanos. A veces, hermano, en nuestro corazón está escondida la mentira. Y así como en Doeg estaba el deseo del maligno de matar, muchas veces con nuestras palabras nosotros podemos matar a un hermano. Y lo digo en lo espiritual, porque muchas veces en nuestra boca hay mentira. Y esa mentira sirve para herir a las personas. Realmente aquí vemos que el amor, muchas veces consideramos que el mal no se refiere, solamente se refiere, quizá pensamos que el mal es alguien que puede matar a otra persona, pero nos damos cuenta que acá también podemos matar con la lengua. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿será que no hay mentira en tu boca? ¿Será que todas las palabras que salen de tu boca son verdad? Porque nos puede pasar, como en el caso de Doeg, que involucione nuestro amor y después de amar la verdad por la palabra del Señor, la verdad por escuchar la palabra, involucionemos y amemos la mentira y el engaño. Y la palabra del Señor nos dice en Salmos 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vemos acá que el Señor nos dice que guardemos nuestra lengua del mal. ¿Será que no habrá mal en nuestros labios, amado hermano? ¿Cuáles son los temas de conversación? Si nos reunimos en casa, muchas veces no tenemos comunión con Dios, pero sí te queremos hablar mal del hermano, de la hermana, del pastor. Vemos acá la historia que nos habla acerca de que este hombre mató a los sacerdotes y los sacerdotes eran siervos del Señor. ¿Será que tú no habrás hablado de algún hermano, de algún siervo del Señor? ¿Será que no habrás inventado mentiras? Porque déjame decirte, hermano, que hay consecuencias y el Señor nos dice que nos guardemos de hablar engaño. Y en Proverbios 12:22 nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y aquí la palabra abominación dice que es idolatría. Entonces el Señor ve a los labios mentirosos como idolatría. Muchas veces pensamos que aquel que adora ídolos es el que adora un muñeco, el que adora un jugador. Claro, también son ídolos. Pero vemos acá que la palabra nos dice que aquel que es mentiroso también es un idólatra. ¿Y por qué será que al Señor no le agrada que nosotros digamos mentiras? Porque en Juan 8:44 encontramos la palabra del Señor que nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acá vemos
que el Señor nos dice por qué le desagrada la mentira, porque el enemigo es padre de mentira. Y a través de este versículo podemos entender que la mentira puede llevar a la muerte, puede llevar al homicidio. Tal como este hombre llamado Doeg, por la mentira que salió de su boca, Saúl dio la orden de matar a los sacerdotes. Muchas veces con una palabra de mentira nosotros podemos matar a un hermano. Y lo digo espiritualmente, hermano. Y ahora yo te pregunto, ¿será que a ti no te gusta decir mentiras? Porque aunque sea una mentira pequeña, amado hermano, al final nos puede llevar a decir más y más mentiras. Realmente decir la verdad es incómodo, porque muchas veces la mentira nos salva en situaciones, creemos nosotros, pero al final sabemos que la verdad saldrá a luz. Y al igual que este personaje, no crea usted que este personaje no tuvo su castigo de parte del Señor. Ahí mismo en Salmos 52 encontramos que el Señor nos dice que lo destruyó. Y la verdad, hermanos, es que hay consecuencias a la hora de decir mentiras. Y para terminar, quiero dejarle este versículo, porque la palabra del Señor nos dice acá, en Proverbios 12:19, dice la palabra del Señor, el que dice la verdad vive una larga vida. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que decir la verdad nos alargará la vida. ¿Y por qué? Porque ya nos dimos cuenta que al Señor no le gusta que nosotros mintamos. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a mentir, se manifestará la maldad en nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado al decir mentiras, amado hermano. Tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos convertir en profanos, nos podemos convertir en homicidas. Parecería esto un juego, pero realmente no lo es. No es un juego, amado hermano. Cuando nosotros empezamos a decir mentiras, nos vamos a acostumbrar de tal manera que será una forma de vida. Y quizá al momento no veamos las consecuencias, pero al final sí tendrá las consecuencias porque la misma palabra del Señor nos dice que serán acortados nuestros días. Entonces, hermano, como conclusión quiero decirle que si una verdad se dice con el fin de dañar o perjudicar, entonces aquella verdad está llena de injusticia. Puede ser que lo que se esté hablando sea una verdad, pero si esa verdad va a dañar, así como lo pasó en este caso, porque David dejó escrito acerca de Doeg que hizo un gran daño. Entonces esa verdad se llena de injusticia y llega a ser una mentira. Entonces, hermano, no disfracemos la mentira. No disfracemos una mentira de verdad. Si usted ha hablado de alguien, ha mentido acerca de una persona, pídale perdón al Señor. Porque realmente, hermano, toda verdad disfrazada al Señor no le gusta, porque al final expresa la maldad que hay en nuestro corazón. Entonces, hermano, el amor al mal, podemos decir, es el amor a la mentira y al engaño. No mientas más, hermano, no engañes más. Sabemos que en este tiempo la mentira se puede volver una forma de vida, porque hay muchos que le mienten a su esposa y la están engañando. Y al final, ¿qué pasará? Su hogar será destruido. Muchos se levantan en contra de los siervos del Señor y se levantan con palabras de engaño para mentir, para dar un falso testimonio. Quizá haya una verdad
en lo que estén diciendo, pero como lo están diciendo para perjudicar, para dañar, para herir, esta verdad se convierte en una mentira, al igual como lo hizo este personaje Doeg. Por lo tanto, hermanos, no nos convirtamos en profanos, no nos convirtamos en hombres o mujeres que despreciemos al Señor a través de la mentira. Y recordemos que la mentira sí llega a hacer mucho daño. Por lo tanto, hermanos, en esta tarde yo le voy a pedir que me acompañe en oración y que oremos y que le demos gracias al Señor por su palabra, que nos ayude a no decir mentiras y que si estamos acostumbrados a engañar, que si estamos acostumbrados a mentir o quizá decimos una verdad, pero es una verdad para perjudicar a otros, tengamos mucho cuidado. Así que oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor por su palabra, que Él desarraigue el amor al mal, que Él desarraigue el amor por la mentira, que nuestra lengua hable verdad, que nuestra lengua hable bendición. Si algún día nos piden un informe de algún hermano, tengamos mucho cuidado. Si usted, amado hermano, da un mal informe, tenga mucho cuidado, amado. Si le consta algo, si quizá usted o algo vio, porque eso nos refiere, hermano, a la propia iglesia, porque en la propia iglesia podemos tener problemas. Pero si usted vio algo, amado hermano, y le piden un informe, hágalo con verdad. No lo haga para dañar a otros, porque al final tendrá sus consecuencias. Así que oremos en esta tarde y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar sobre todo la verdad, Señor. Líbranos, Señor, de ser profanos. Líbranos, Señor, de faltarte al respeto, Señor, sino que te amemos, Señor, con la verdad, que hablemos verdad, que nuestra lengua, Señor, llegue a amar la verdad, que desechemos la mentira, que desechemos el engaño, Señor, de nuestros labios. Si nos hemos acostumbrado, Señor, a mentir, Señor, por más pequeña que sea esa mentira, desarraiga, Señor, de nosotros, Señor, ese amor al mal, Señor, porque podemos llegar a perjudicar a nuestra propia familia, a nuestra iglesia, Señor, a nuestra congregación. Limpia nuestros labios, Señor, de cosas impuras, Padre Santo. Que sea librada, Señor, Padre Santo, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, de toda lengua engañosa, Padre, que quiera herirnos. Pero también, Señor, que nosotros no seamos esa lengua engañosa, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre Santo, por esta tarde. Amén y amén. Iglesia de Cristo Presencia, Ministerio Ebenezer Varillas, Huehuetenango, presentó Reverdeciendo por el Rema de Dios. Te esperamos en nuestra próxima edición. Gracias por tu sintonía.